Voces de cambio. Educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio. ¿Qué tal? Muy buen día. Gracias por acompañarnos en este espacio del periódico Cambio de Michoacán, su programa Voces de Cambio. Y como cada semana vamos a abordar temas relacionados con educación y cultura. En esta ocasión me da mucho gusto recibir aquí en cabina al doctor Horacio Cano Camacho. Él es doctor en biotecnología, es jefe de comunicación de la ciencia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Doctor, muy buen día, muchas gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña la maestra Ana Claudia Nepote González. Ella es profesora en la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM, aquí en el campus Morelia. Ana Claudia, gracias. ¿qué tal? Buen día. Días. Muchas gracias por su presencia. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a abordar un tema por demás importante, que es el relacionado con la ciencia y particularmente enmarcado en un evento que hubo este fin de semana, este sábado. Recientemente se realizó a nivel internacional, como parte de todo un movimiento, la Marcha por la Ciencia, algo nuevo, algo diferente, algo que pues no habíamos escuchado y que sin embargo tiene un argumento muy sólido, muy firme, muy válido en ese interés que tiene la comunidad científica de rescatar o de posicionar a la ciencia en ese papel que realmente debe tener en nuestra sociedad, en toda sociedad. Ana Claudia, por favor, platícanos así en términos muy generales el objetivo de esta marcha. Sí, pues esta marcha inició en Estados Unidos, fue iniciativa de Estados Unidos en respuesta a esta política que se está siguiendo a través o desde que el presidente Donald Trump fue elegido. Hay varios tomadores de decisiones y políticos en Estados Unidos que no valoran la ciencia y basan todas sus decisiones en ideologías, en creencias y bueno, hasta el cambio climático dicen que no es real, ¿no? Entonces, los científicos de ese país están pues muy molestos con estas nuevas políticas y a raíz de ahí surge esta iniciativa, esta invitación en Estados Unidos, pero a través del tiempo, esto ocurrió en enero, esta invitación, y a partir de enero a la fecha tuvo mucho eco en otros países, ¿no? Porque también, y no nada más por el presidente Donald Trump, sino que hay una tendencia que preocupa a nivel internacional, que en muchos países y sobre todo en América Latina se está viendo recortes a la inversión en ciencia y tecnología y se están afectando muchas investigaciones, proyectos, becas de posgrado y en fin, es una tendencia que sí nos está preocupando a la comunidad. Así es, como que se trata de minimizar o hacer a un lado o restar importancia. Doctor, usted estuvo aquí en la ciudad de Morelia, comentábamos, esto se realizó, como bien dices, de manera simultánea en, ¿qué? 600 ciudades, me decía, ¿verdad? Ciudades. De todo el mundo. Esto es algo bien interesante. Pero bien interesante también es el hecho de que aquí en Morelia, en Michoacán, hubo una participación también muy importante que a lo mejor rebasó un poco las expectativas y decimos, qué bueno, platíquenos usted que estuvo presente aquí en Morelia, cómo se vivió este evento. Morelia es un polo de desarrollo científico, no porque se haya planificado de esa manera, sino que se ha ido convirtiendo en un centro importante de concentración de grupos de investigación del país. Por supuesto contamos con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pero han ido llegando otros grupos de investigación de gran importancia, principalmente la Universidad Nacional abrió ya desde hace algunos años un campus aquí importante que ya tiene resonancia a nivel nacional e internacional. El Instituto Politécnico Nacional, el Seguro Social tiene también un grupo importante de investigación aquí. Bueno, el Colegio de Michoacán, que aunque su sede no está en Morelia, bueno, su investigación tiene resonancia en el estado y el país. De tal manera que es una comunidad importante de investigadores, de trabajadores alrededor de la ciencia y de estudiantes, por supuesto. Hay un buen número de carreras de carácter científico en la ciudad de Morelia. De tal manera que no es extraño que la comunidad científica de nuestra ciudad pues tenga este tipo de preocupaciones que comentaba Ana Claudia. No es solamente el que haya un intento de minimizar la importancia de la ciencia
como el mejor instrumento que tenemos para entender la naturaleza, pero también el mejor instrumento para afincar el desarrollo. Varios de los productos de la ciencia tienen aplicaciones en la resolución de problemas y entonces forman parte de toda una estrategia de crecimiento y de desarrollo. Esta se ve amenazada desde las políticas norteamericanas. Hay que entender que la potencia económica, militar, política y por supuesto científica y tecnológica de los Estados Unidos es tal que cualquier decisión que se tome ahí nos va a afectar al resto del mundo, para bien o para mal. En este caso, para mal, ¿no? Un país que niega el cambio climático, niega la participación de su país, de su economía y de todo su sector productivo en las medidas de mitigación del cambio climático, por supuesto que nos van a afectar a todos. Además de eso, tenemos una agenda propia. En nuestro país también ya en estos últimos meses hubo un recorte sustancial de alrededor del 23% del presupuesto de CONACYT, del presupuesto asignado para ciencia y tecnología, y hay un recorte, aunque pequeño a cuentagotas, pero que se ve ya una tendencia al número y monto de las becas de estudiantes de posgrado. Esto es peligrosísimo. Primero, porque estamos en una situación económica muy difícil. Debemos de recordar que en ciencia gran parte de nuestro trabajo depende de insumos, de infraestructura, de equipamiento que compramos fuera de México, que no se fabrica en México, y entonces ya de entrada la devaluación del peso, la situación del dólar y del euro nos pega durísimo. Si a esto le sumamos el recorte al apoyo para diferentes tipos de proyectos, entonces nos tiene en una situación muy preocupante. Así es. Y entonces la comunidad de Morelia pues responde a estas circunstancias y también sale a manifestar la preocupación. Es decir, no es una marcha que intente modificar en automático esta situación, es decirle a la sociedad que la ciencia es algo importante. Y creo que fue lo que hicimos y fue lo que logramos, ¿no? Así es, el generar conciencia, ¿no? Que comentaban ahorita sobre las consignas, una de las que vi por ahí, sin ciencia no hay conciencia. Claro. Y qué importante es esto, porque estamos hablando de reducciones considerables en presupuestos, y eso sin tomar en cuenta que ya esos presupuestos de por sí son mínimos, ¿verdad? El porcentaje es mínimo. Es lo que te quería decir. En el país en general, en México, el panorama no es muy positivo, ¿no? Hay muchos recortes en todos los sectores, sobre todo este año, pero desafortunadamente no son parejos. Entonces, casi siempre, o por lo general, los recortes importantes es a la ciencia, a la educación, a la salud y a la cultura. Entonces, si tú visitas hospitales, escuelas, centros de investigación, casi siempre son los primeros en que no reciben el apoyo, les falta material, les falta equipo, les falta personal, fallan los salarios de algunos centros públicos, y los otros sectores no les recortan tanto, ¿no? Sí, es mira, muy disparejo este recorte. Para dar alguna cifra, la Organización de Naciones Unidas, en el capítulo de Educación, Ciencia y Cultura, recomienda que mínimamente se debe de aplicar el 1% del Producto Interno Bruto, es decir, de la riqueza que produce un país, en ciencia y tecnología. México aplica alrededor del 0.4, 0.45%, muy por debajo. Si lo comparamos con otros países de economías similares, estamos muy por debajo. Argentina, Chile, Brasil, Corea. Ya ni siquiera, digamos, de economías sí, están desarrolladas. Arriba. Si lo pensamos en nuestros competidores, como el caso de China, China aplica entre el 5 y el 7%. Estados Unidos alrededor del 3%, pero si medimos la dimensión de la economía, estamos hablando de cantidades impresionantes de recursos. En México, desde hace muchísimos años, estamos luchando porque se logre mínimamente el 1%. En este último sexenio, que nos está gobernando en este momento, nosotros habíamos visto una tendencia a mejorar la situación económica. Se había pasado del 0.4% al 0.5%. Aunque sea pequeñito, mínimo, había una tendencia a mejorar. Y este último recorte nos vuelve a poner a una situación de hace 4 o 5 años. Es decir, hubo una disminución. Es decir, dimos un pasito hacia adelante y después para dar 2 pasos hacia atrás, por supuesto. Pero además de eso, algo que comentaba Ana Claudia, es que el recorte no se da solamente en ciencia, sino se da en todos aquellos sectores que tienen que ver con el desarrollo y el bienestar del país.
educación, por supuesto, educación pública, pero tenemos un recorte sustancial a las universidades públicas. Y ahí sí es una situación todavía más dramática. Primero porque es la fuente de donde se alimenta la ciencia y la tecnología, pero por otro lado son los profesionales que van a desarrollar el país en las diferentes áreas. Entonces esto les impide abrir nuevas carreras, recibir más estudiantes que quieren ingresar a una licenciatura, desarrollar proyectos que tengan impacto verdadero en las comunidades donde trabajan, etcétera. Y aparte súmale salud, súmale vivienda, súmale seguridad pública, etcétera. Y seguridad pública no me refiero a lo que se gasta en policía, sino lo que se gasta en desarrollo para evitar la situación de criminalidad, que es donde hay disminuciones claras, ¿no? Así es, y bueno, aquí nos enfrentamos también a esta situación que comentábamos previamente. Hay organismos internacionales que a lo mejor sí ofrecen esas becas para estudios de posgrado, para desarrollo de ciencia. ¿Qué sucede con los buenos estudiantes que pues tienen acceso y se tienen que ir, lamentablemente? Sí, muchos estudiantes tienen que cortar sus estudios, ¿no? O decidir irse a trabajar o buscar otras oportunidades por esta falta de apoyo completo a la ciencia y a la tecnología. Sí, yo ahí me quiero referir a una cosa bien importante respecto a la beca. Los estudiantes de posgrado son estudiantes de tiempo completo. De los posgrados acreditados, serios, de calidad, son estudiantes que se dedican por completo al trabajo. Nosotros fuimos estudiantes de posgrado y trabajamos todo el día, todos los días, ni hay vacaciones ni nada de esto. Y además dependemos estrictamente de una beca para poder estudiar. No es un posgrado de estos un poco patitos de fin de semana donde uno va el sábado a hacer su posgrado. Son de tiempo completo, de tal manera que no podemos dedicarnos a ninguna otra actividad económica. De manera que si nos recortan la beca o nos la quitan, pues lo que nos obligan es a salirnos, no podemos mantenernos de otra manera. Por otro lado, los estudiantes que están en el extranjero sufren un problema muy fuerte. De entrada, las becas son pequeñas. Así es. Y la vida, sobre todo en Europa o en Estados Unidos, es muy cara. Entonces, si le recortan a la beca, entonces los ponen en situación muy precaria. Claro. En Estados Unidos se calcula que hay 12,000, alrededor de 12,000, arriba de 12,000 profesionales mexicanos en el área de ciencia y tecnología trabajando en Estados Unidos. Esta situación de imposiciones de nuevas reglas migratorias en Estados Unidos, pues va a orillar a esta gente a regresar al país. Primero se fue porque no tenía oportunidades de desarrollo, se quedó en Estados Unidos por esa razón. Fue invitado por compañías que le ofrecieron condiciones para desarrollar su trabajo. Pero ahora, ante la situación migratoria, pueden regresar al país, los pueden obligar a regresar. La cuestión es ¿a dónde van a regresar? Esa experiencia acumulada, esa gran capacidad de trabajo que han mostrado, por eso están en estos lugares, ¿dónde la van a poder desarrollar si nosotros les recortamos el apoyo a ciencia? Estamos en una situación muy seria, muy delicada. Es complejo, en realidad es un tema complejo y que nos requeriría muchísimo más tiempo para análisis, sobre todo teniendo a los expertos. Lamentablemente el tiempo se nos termina, pero bueno, yo me quedaría con la idea de que este tipo de luchas, de movilizaciones que nos permiten empezar a generar conciencia, sobre todo en las nuevas generaciones, ¿no? Sí. Para pensar que a lo mejor en un futuro no muy lejano, ya quienes estén al frente de los gobiernos tengan más claro. Es lo que te iba a decir, esta marcha por la ciencia realmente es histórica porque es la primera que se protagoniza a nivel mundial por los científicos y en muchas ciudades también. Fue la primera vez que algunos académicos, estudiantes incluso y científicos salen a las calles a gritar consignas, a marchar, a compartir qué están haciendo, por qué les preocupa estos recortes o simplemente que el gobierno y la sociedad revalore el papel de la ciencia en la sociedad, ¿no? Así es. Entonces, motivos hubo muchos y cada quien yo creo que tuvimos el motivo personal para unirnos a esta marcha por la ciencia. Y bueno, en México en particular hubo 15 sedes en todo el país, ¿no? Entonces es un número pues 15 importante. Sedes con participación importante, decíamos, a lo mejor en algunos lugares muy poca gente, pero porque son comunidades pequeñas. Pero qué bueno que ya se está haciendo algo y
pues yo les agradezco mucho Sí. el que Y bueno, nos y es hayan un primer visitado. paso también, ¿no? Un O sea, primer no queda ahí la marcha de salimos Así y es. ya, ¿no? Así es. Hay que continuar esto. Hay que continuar, hay más que acciones. difundir y hay que pedirle a la gente, a la sociedad en general, que estén atentas de lo que Ujú. se haga, que apoyen, que respalden, que se unan a esta lucha que es muy... Tenemos en Facebook una página que se llama Marcha por la Ciencia Morelia, así la pueden buscar, y ahí se van a ir enterando, bueno, de lo que ha pasado en el resto del país y del mundo sobre la marcha, pero también de otro tipo de actividades que seguramente vamos a empezar a realizar Claro. para consolidar esto que ya fue de entrada un gran éxito. Y que más allá de una marcha es parte de esa lucha, el Ujú. trabajar, el hacer, el actuar. ¿sí? Exactamente. Maestro Horacio Cano, muchísimas gracias por haber Al estado en Cambio de contrario. Michoacán. Ana Claudia, muchísimas Muchas gracias, gracias maestra a Ana ustedes. Claudia, y muchas Gracias. gracias al público de Cambio de Michoacán. Voces de cambio, Voces de cambio. educación, Política, economía, ciencia y tecnología, salud cultura. y toda una diversidad de temas en las voces de cambio. En la